Bien, buenos días. Vamos a platicar sobre el catastro y su rol que me parece fundamental en las ciudades inteligentes. Vamos a tratar básicamente dos temas, lo que vamos a hablar un poco del catastro y ya luego hablaremos, como bien menciono, la importancia o el rol que juega el catastro en ciudades inteligentes. Bien, el catastro, como bien sabemos, es un inventario que referenciado de diversos tipos, como puede ser tierra, cuerpos de agua, infraestructura y equipamiento de un territorio. Específicamente, para hablar del catastro en México, vamos a tocar estos tres puntos. En México se está avanzando hacia una estandarización de procesos, obviamente y una homologación de datos entre dos de las grandes instituciones que administran la tierra, como son los catastros y los registros públicos de la propiedad. Uno para dar certeza geográfica de la propiedad y otro para dar certeza jurídica, que es lo que se quiere pues para todos los mexicanos. Bien, algo de números. Básicamente la República Mexicana tiene 32 estados de la República. Tenemos 2,469 municipios en todo el país. Fíjense, es un número importante. Cada estado tiene el número de municipios. Se cuenta actualmente con 126 millones de habitantes. Se calculan 35,3 millones de viviendas. El 73% de los municipios tienen menos de 25,000 habitantes. Este dato es importante porque, bueno, como se podrán ver, en 100 ciudades se calcula que viven 63,3 millones de habitantes. De ahí que ha habido esfuerzos muy grandes por catastrar las 100 principales ciudades del país en este sentido. La recaudación en México tiene un impacto porque solamente representa el 0,2% del PIB. Lo normal es que representara el 2%. Es decir, sabemos que el catastro es la única fuente sólida de ingreso a los municipios, es decir, no va a la federación, sino directamente lo que ellos cobren y ellos lo pueden usar pues para obras o para diversos aspectos. De ahí la importancia de un catastro. Como verán, pues México cuenta con cerca de 200 millones de hectáreas. El 52,8% es propiedad social. Esta es una propiedad derivada de la Revolución Mexicana, en donde se repartió tierra a los campesinos y básicamente pues, se formó el núcleo ejidal, el cual está conformado por parcelas, que es donde siembran, los solares, que es la parte donde se les da a los campesinos para que vivan, y eventualmente había tierras de uso común que no estaban todavía bien definidas o no se habían repartido internamente entre los campesinos. El 37,2% es propiedad privada rural, toda la parte de ranchos y todo lo que encontramos fuera de las zonas urbanas, bueno, es una cantidad importante también. El 3,7 son terrenos nacionales y el 4,3 ahí tenemos zonas urbanas, zonas federales, cuerpos de agua y el 2% son colonias agrícolas. Es un territorio vasto y el cual, bueno, pues están haciendo esfuerzos muy importantes para poder llevar un trabajo. Durante años, pues, el gobierno federal otorgaba recursos a los estados, a los municipios, modernización, y cada quien traía su propia óptica o hacía sus esfuerzos. En algunas ocasiones eran bien llevados, en otras ocasiones pues no tan bien llevados y los resultados no se estaban dando. De eso surgen, ya hace algunos años, surge el esfuerzo del gobierno federal por estandarizar y homologar los catastros y registros. Y para esto generan dos modelos, se llama el modelo óptimo de catastro y el modelo de registros públicos de la propiedad. En el caso de los modelos de, por ejemplo, catastro, son 7 componentes donde se habla del marco jurídico, ¿verdad? Muchas veces
los catastros operaban con leyes pues de hace 50, 60, 70 años, y bueno, eso no permitía, por ejemplo, usar nuevas tecnologías como firmas electrónicas. No, de nada servía la tecnología, puesto que no se autorizaban, por ejemplo, planos o digitalización de documentos, si no eran con firmas autógrafas. Ahora ya a través de ver temas de marco jurídico, pues ya se pueden autorizar el uso de documentos digitales, procesos catastrales. Esto es una parte muy importante, la digitalización de los trámites y servicios, ¿verdad? Se está buscando que se estandaricen, se realizó un estudio por un cuerpo colegiado y se analizaron los trámites más importantes de un catastro. Entonces se genera un modelo diagrama de flujo para cada uno de estos trámites y bueno, se busca que a nivel nacional se vayan estandarizando estos procesos. Obviamente estos modelos, como nosotros le llamamos, es el catastro teórico, y cuando llega uno a una municipalidad nos encontramos con el catastro real. Entonces lo que buscamos de forma progresiva es poco a poco ir llevando el catastro real, jalarlo hacia el catastro óptimo, al modelo óptimo, y el modelo óptimo eventualmente cuando empezamos tenemos que aterrizarlo entendiendo la operación que llevan los catastros, pero poco a poco ya se van estandarizando. Por supuesto, las tecnologías de la información son fundamentales. Aquí es donde ya entra toda la modernidad de los hardware, el software, para poder administrar, para poder mantener y actualizar, por ejemplo, la cartografía. Es donde tenemos tecnologías GIS que juegan un papel muy importante. Se busca también, por un lado, los registros públicos de la propiedad, que es donde se publica quién es el propietario de un terreno. Pues durante años operó de forma individual, al igual que el catastro, y cada quien hizo sus propios modelos de datos y sus propios claves. Y obviamente se vio que había un problema porque, pues, básicamente son claves distintas, y para poder tocar una propiedad y ver tanto la información catastral y registral es muy complicado. Entonces, de ahí que se han hecho programas de homologación de claves, y que poco a poco han ido subiendo el nivel de vinculación de tal forma que ahora pues ya se tiene la forma de poder consultar ambas bases de datos. En ese sentido, obviamente la capacitación, profesionalizar al servidor público en esta materia es muy importante para poder ofrecer, y la eficiencia del servicio con todos los indicadores o rendimientos. Obviamente estoy dejando por ahí unos links donde ustedes que están atentos a esta plática podrán bajar de esos links el modelo óptimo de catastro, el modelo óptimo del registro público de la propiedad, y por supuesto una nueva ley de catastro registro que se está publicando ya en el país, se está autorizando para los catastros, y esto les puede dar una idea de cómo se va normalizando y se ha ido avanzando en esta materia. Obviamente, ahora hablando ya de todo esto que conocemos del catastro, y obviamente con el uso de la tecnología de Supermap, nosotros nos preguntábamos, bueno, estamos ante una tecnología muy, muy completa, pero ¿qué tan complejo puede ser adaptar o migrar los aplicativos en México? Y bueno, por ejemplo, aquí de manera pues, muy rápida les voy a ir mostrando el modelo óptimo de catastro. Sus procesos básicamente se basan en la recepción en ventanilla del trámite, una revisión administrativa de los documentos, es una revisión técnica, obviamente la integración gráfica o utilización de fotografía. Todo esto, como ven, ya está programado en Supermap. Se usó C# con el eObject. Y bueno, no se tuvo ningún problema. Este es un ejercicio de un municipio que cuenta alrededor con 500,000 predios, por ejemplo. Y bueno, migrar los aplicativos
hacer las fusiones, las divisiones, condominios horizontales, verticales, propiedad rústica. Básicamente logramos ya hacerlo, logramos customizar el sistema y utilizar las bases de datos, es multibase de datos, puede ser bases de datos open source o pueden ser bases de datos comerciales y pues básicamente luego de que se hace esto, se hace la parte del cálculo del avalúo y la entrega del trámite o el manifiesto catastral. Esto utilizando el modelo óptimo de catastro. Esos flujos ya fueron customizados. Aquí con un poquito más de detalle se ve, por ejemplo, con esto es algo muy importante, o sea, cómo la tecnología de Supermap pues se adaptó fácilmente a poder hacer la migración, a poder tener la geobase, a poder estar leyendo los miles de datos que se generan alrededor de todo esto de una forma pues muy óptima. En ese sentido, estamos viendo aquí la herramienta que es iDesktop. iDesktop es la herramienta base, digamos nosotros, en donde nos permite concentrar una gran cantidad de datos, no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, que es muy útil para la parte de BIM. Esa es una de las grandes características de esta tecnología, que podemos traer información de Revit, de AutoArchitect, de esos grandes diseños que se ven o esas grandes maquetas en 3 dimensiones. Una forma de traerlos al GIS es poder asociarle los atributos y por supuesto, posteriormente hacer análisis, no solamente en 2 dimensiones, sino también en 3 dimensiones. Todos estos modelos, pues la verdad, son muy interesantes, muy rápido, que se logró hacer esta parte. De tal forma que estamos, algo muy importante, también con Supermap hemos logrado operar desde la nube, es decir, este aplicativo de iDesktop puede estar siendo operado desde una tablet, desde un celular, desde cualquier dispositivo que tenga acceso al Internet, pudiéramos estar usando el aplicativo sin tener que estar instalado en los equipos en ese momento. Entonces, aquí pues se está jugando con la información, con los datos para poder generar mapas temáticos, por ejemplo, de quién ha pagado el impuesto predial o cuántos predios tengo vinculados en un momento dado en esa manzana, en este esquema, o cuáles son baldíos, qué es información. O sea, este inventario hay que ver el catastro no solamente con lo que conocemos tradicionalmente del inventario. Ahora vamos a ver más adelante por qué es muy importante para el rol de ciudades inteligentes en ese sentido. Entonces, pasaré a otro de los ejemplos. Son ejemplos donde decimos con iDesktop cómo lo estamos haciendo, pero también las famosas infraestructuras espaciales, en donde obviamente lo que se busca cada municipio o cada ente que trabaje información pueda crear su infraestructura de datos especial bajo las normas y estándares que se dictan y se pueda consultar 360 grados dentro de toda la organización. Aquí con IR también son herramientas que estamos ya empezando a trabajar para pasar del 2D 100% a poder trabajar ya un catastro tridimensional y poco a poco Supermap pues, nos da herramientas. Ahorita hemos ido avanzando en la visualización, en la búsqueda ya tridimensional, porque va a ser muy útil para los aplicativos futuros. Aquí es algo muy importante. Si traemos modelados o maquetas BIM, lo importante es leer todos los atributos para poder realizar una gran cantidad de análisis. Obviamente podemos interfacear con cualquier tecnología también desde aquí o estar listos para poder controlar todas las telemetrías,
o los dispositivos de Internet de las Cosas, o poder estar interfaceando a una visualización de fotografías oblicuas. Todo este tipo de cosas es lo importante de decir Supermap. Es una tecnología que nos va a poder permitir utilizar todo este tipo de aspectos de una forma pues ya sencilla. Lo estamos haciendo con información, como bien menciono, de un municipio, en este caso es el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco, y bueno, pues se hicieron esos ejercicios de migrar una geobase con cerca de 500,000 predios, y de los cuales, bueno, el resultado de esta modernización generó un incremento en la recaudación muy interesante a lo largo de años, de 560 millones de pesos. Se logró llevarlos a una recaudación de 1,100 millones de pesos. A través de estos sistemas, de esta nueva tecnología, en donde ya explotamos no solamente la información en 2D, sino 3D, para poder generar aplicativos, por ejemplo, de construcciones que rompieron la norma del permiso de construcción. Tenían autorizados 5 pisos y construyeron 8 pisos. Entonces, con algoritmos como los que se mencionaron ayer de inteligencia artificial, podemos nosotros hacer un análisis en toda la ciudad y poder detectar quiénes rompen esas normas. Bien, las ciudades, obviamente, es muy importante mencionar que hoy por hoy los administradores, los gobernadores, los alcaldes, tenemos una población de 7,500 millones de habitantes a nivel mundial. En solo 30 años, en el 2050, seremos 10,000 millones de habitantes. Entonces, llegar a administrar una ciudad, un municipio, de forma tradicional y sin utilizar la tecnología, en este caso, lo que es la transformación digital, y no hacer que los robots o la inteligencia artificial o este tipo de tecnología nos ayude a dar mejores servicios a los ciudadanos, pues va a ser muy complicado. Entonces, de ahí que gobernar sin empezar a ver hacia el esquema de qué puede hacer la tecnología en este sentido es muy importante. Aquí en esta pequeña lámina, obviamente, pues hablo de las 4 generaciones de revolución tecnológica que hemos ido pasando por ellas, y actualmente estamos en la era de la información. O sea, la capacidad, existen más dispositivos, por ejemplo, celulares, que seres humanos en el planeta. Se tienen alrededor de 7,800 millones de dispositivos celulares. Todos esos celulares generan datos, generan información. Hoy por hoy los equipos, refrigeradores, estufas, casas, todo se está llenando de dispositivos que se comunican a través de la nube a servidores centrales. Y esos servidores centrales concentran en Big Data mucha de esa información, y es donde también es importante o entra en juego la inteligencia artificial para poder estar haciendo acciones que antes o un ser humano pues va a ser imposible de hacer. O sea, de ahí que eso es la transformación digital. Los servicios de nube, el cómo poder conectar dispositivos ahora a lo largo de toda la ciudad, cómo poder recibirlos, cómo darles seguridad, una seguridad para poder estar operando, almacenar toda esa información, hacer procesos de minería de datos, de machine learning, de deep learning, como lo que se vio ayer, y sobre todo eso, absolutamente toda esa información requiere estar georreferenciada. Ese es el gran rol de un catastro, es decir, el hecho de tener georreferenciada toda esa información nos va a permitir tener acciones pues muy rápidas. Por ejemplo, si ahorita veremos algunos ejemplos, pero ese tipo de aspectos es lo que debemos estar alertas.
en la generación de todos estos aplicativos. Entonces, lo importante de Supermap es si está listo para el uso de ciudades inteligentes, de todo esto. Y bueno, aquí vemos la gran capacidad que tiene esta tecnología, una gran capacidad de poder integrar datos de muy diversas fuentes a un esquema de trabajo, ya sea móviles, ya sea que vienen de todo lo que se tiene, es concentrar los datos, poder programarlos, poder personalizarlos, poder contar con herramientas de visualización en 2 y en 3 dimensiones muy poderosas para hacer análisis de ambientales, análisis de inundación, obviamente de inundación, tener la base de datos cartográfica base para ver quién vive ahí, en caso de una inundación, poder cuantificar quiénes y cuánto fue afectado su terreno, calcular inmediatamente cuánto cuesta ese impacto que se tiene, qué propietarios para poder auxiliarlos es algo fundamental. Entonces, esos análisis, aunado a los algoritmos de inteligencia artificial que podemos empezar a utilizar con esto y aunado a la capacidad de poder socializar la información, no solamente en el Internet, sino en dispositivos móviles, nos hace de Supermap una herramienta bastante atractiva, muy interesante, para poderla utilizar y altamente competitiva. Aquí se puede ver precisamente lo que mencioné de las cosas, toda la información, la conectividad, la comunicación, toda esa gran infraestructura ya existe, está ahí hoy por hoy y obviamente con todos estos sensores, todo esto a través de la red van a llegar a nuestros bancos de datos para poder estar haciendo este análisis y a través de herramientas como ePortal, eServer o herramientas de desarrollo, vamos a poder generar esos desarrollos, esos aplicativos. Eso es algo fundamental, importante. Obviamente se están generando, lo que quiero decirles, tanto las instituciones o como las empresas, muy rápidamente tenemos que subirnos al para generar aplicativos que son muy disruptivos, ¿no? O sea, las Facebook, Amazon, Uber, ese tipo de tecnologías, sobre todo, pues están transformando a la sociedad, ¿no? O sea, el problema del transporte al final del día, con una plataforma, con un esquema de movilidad, pues nos están resolviendo problemas. Y así como el Uber, hay muchas otras oportunidades de desarrollo que es donde teníamos que estar centradas en el ser humano, es decir, en las necesidades del ser humano en ese sentido. Aquí vemos una arquitectura de cómo podemos establecer un modelo ya industrial para poder procesar este tipo de aspectos, obviamente con IDESTOP, que es la plataforma base, que es donde yo puedo concentrar la información, normalizarla, generar aplicativos desde nuestros equipos o workstation, dado el caso, o de manera virtual, también se puede hacer porque se puede virtualizar desde servidores centrales para estarlos utilizando. Esa información se concentra en estas geobases en buena medida y a través ya de aplicativos como eOpie y otros podemos empezar a generar aplicativos hacia la web o hacia los aplicativos móviles en ese sentido. Y todo esto, toda la ciberseguridad, todo el esquema de cloud, toda la parte de Big Data y todo, bueno, pues también actualmente ya se tiene toda esa conocimiento para poder crear estos grandes centros de datos en buena medida para poderlos. Bien, como mencionamos, las ciudades inteligentes pues van a estar en toda, o sea, en nuestra ciudad, en toda la parte, por ejemplo, para seguridad pública, ¿verdad? Agencias, para
incendios, en este caso, la parte, es decir, ahora establecer a través de dispositivos como que ya hay en donde puedes leer la glucosa, puedes leer el colesterol, esa información se lee y obviamente viaja a través de la nube a un servidor central donde estaría un sistema experto médico para leer esos indicadores y por supuesto pues puede detectar si algo anda mal como para poderle enviar alertas en un momento dado e incluso establecer lo que ya conocemos como consultas virtuales, si fuese el caso, una de esas recetas electrónicas, búsqueda de medicina de forma automática donde vive el paciente, la atención para llevarle las medicinas, en fin, se abre un mundo de oportunidades para el desarrollo y obviamente, como bien mencionamos, ya no va a bastar nada más las dos dimensiones, va a ser importante la tercera dimensión para poder generar aplicativos muy interesantes, como luego hemos visto en Supermap. Por ejemplo, tenemos en un edificio, si yo tengo un incendio, en automático se detecta de dónde está haciendo la llamada, se puede tener en 3 dimensiones en donde se está centrando y se pueden tomar mejores medidas para tener. En fin, es un gran campo de oportunidades. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Por ejemplo, tareas, lo que ya sabemos, el inventario de la cartografía, de infraestructura, de equipamiento, en la ciudad inventario de dispositivos ubicados, pues por un lado los que puede ubicar el gobierno en semáforos, en sistemas de riego, en una gran diversidad de aspectos que él ofrece, así como la que van a tener los ciudadanos. O sea, ahora en las casas, bueno, puedes establecer tu videoportero electrónico, tus sensores, tus cámaras de Internet de las Cosas que transmiten esa información a los servidores centrales y que en donde puedes tener ya operativos en caso de que alguien violente tu casa, inmediatamente detectan en qué departamento es, en qué lugar es, qué policía puede estar cercana, en fin, o en caso de salud, cómo puede reaccionar de una forma más rápida. Entonces, la conectividad de dispositivos, el software que va a administrar todos estos dispositivos, la interoperabilidad, aplicaciones móviles que se van a poder estar generando para este tipo de aspectos y sistemas web para administrar y operar pues, todo este tipo de aspectos. El inventario de las unidades, o sea, dónde anda, se funde una lámpara y puedo detectar si hay un auto de mantenimiento o de fuga de gas cercano, de gas, de agua, dependiendo de lo que sea, se detecta y el sistema puede asignar las tareas de manera automática. Todo eso ya lo estaría haciendo un sistema inteligente, porque puede procesar millones de datos, puede ubicar dónde está la situación y puede reaccionar con procesos inteligentes. Es decir, ahí ya estamos poniendo como ciudadanos a trabajar a las máquinas para que puedan accionar en este esquema de transformación digital. Se pueden generar aplicaciones, servicios municipales, alumbrado público. Mucho de esto que ya estamos viendo es la tendencia que viene, pero ahora se viene más fuerte con, pues ya se está poniendo en el mercado todo este tipo de tecnologías, tanto para desarrollar como en algunos casos para estarlas aplicando, pero se pueden en agricultura inteligente, en muy diversos campos se pueden estar utilizando en un momento dado. Todo esto, como bien mencionamos, pues ya tenemos la capacidad. Nuevamente es información de una municipalidad en México, en donde ya se hacen ejercicios de vuelos o si alguien reportó un incendio, una fuga, que se pueda detectar en dónde está y poder accionar los mecanismos que van a tener este tipo de eventos, ¿no? En un momento dado. Ya lo que, obviamente, los análisis o las mediciones de todo esto, pues ya se van haciendo también a través de estos mapas
ya inteligentes, y en donde también el análisis de millones de datos. Y obviamente recordemos que el Machine Learning es, entre más datos tenga, pues es más, va a ser más asertivo en sus analíticas predictivas en ese sentido, y bueno, pues se van a poder estar manejando de una forma muy interesante. En la parte de abajo, por ejemplo, es un municipio que es es el municipio de Manzanillo, donde Manzanillo es el puerto que recibe la mayor cantidad de contenedores en América Latina, en buena medida, y bueno, pues ahí se hicieron ejercicios en donde se tomaban, por ejemplo, los datos de los índices de criminalidad a lo largo de los meses, y el sistema de manera automática va reacomodando los cuadrantes de seguridad y de infraestructura. Es decir, hace analíticas predictivas para que en los próximos, no sé, en los próximos 2 meses, qué tipo de actos delictivos se van a estar realizando, hace su análisis y puede hacer una predicción en tal sector, se va a incrementar, en, no sé, el robo de casa habitación, con todo ese gran análisis que se tiene, y de tal forma que pueden reestructurar o mover los cuadrantes de forma dinámica. Eso es algo muy interesante. Obviamente también se hizo para efectos del COVID y se estuvieron haciendo ese tipo de analíticas, en buena medida. ¿Qué herramientas van a poder usar o integrar con toda esta tecnología GIS? Pues cámaras en donde facialmente se pueda reconocer a la gente, en donde anda, video, autos, color, forma, placas, etcétera. Todo este tipo de aspectos vinculado con esos dispositivos que ahí mencionamos. Esto está generando un negocio de miles de millones de dólares, y está detonando de forma impresionante. Aplicativos para la medición del agua a través de la nube, toda la parte eh, eléctrica, comercial, es lo que vamos a ver. Pues ya lo estamos viendo en muchos de los aplicativos. Hay mucho, por supuesto, que platicar de este tema, pero bueno, yo quisiera concluir básicamente con un mensaje. Estoy trabajando ya en México en este aspecto, orientando todo hacia ciudades inteligentes. El inventario georreferenciado es un componente estratégico. Eso es algo innegable. Incluso hoy los catastros que traen programas para poder realizar sus catastros se pueden ver beneficiados con programas, por ejemplo, en materia de seguridad pública, en donde el tener estos inventarios en 2 y en 3 dimensiones son fundamentales, y en algunos casos los mismos presupuestos de seguridad pública le están aportando los catastros. Esa es una forma de empezar a flexibilizar y a fortalecer también este importante trabajo. También lo que yo hablaba de que va a ser muy complicado ya administrar de forma tradicional. Necesitamos que los sistemas puedan administrar la movilidad de una ciudad a través de semáforos inteligentes, los alumbrados públicos se administren y se prendan cuando se deban de prender, en zonas de alto impacto, en ciertas horas, subir la intensidad de la luz o bajarla para tener ahorros. Los edificios inteligentes también es fundamental. Todo eso se está controlando con este tipo de nueva tecnología o cuarta revolución tecnológica que estamos viviendo. Obviamente un mensaje tanto para los gobiernos como para las empresas, pues que es una gran oportunidad de empezar a desarrollar, a visualizar, a generar aplicativos que vayan satisfaciendo los servicios que los ciudadanos requieren día con día. Entonces, está representando, la verdad, grandes oportunidades para todos. Hay que movernos rápidamente al uso de esta tecnología, porque vamos a poder obtener millones y millones de datos. Anteriormente lo hacíamos con las telemetrías, con esos grandes dispositivos que se usan en la industria petrolera, en las presas, para ver, y se tenía un esquema de comunicación. La misma alerta sísmica que existe aquí en México, en donde
se ponen sensores y se van transmitiendo a una velocidad muy rápida y bueno, les da la alerta sísmica, suena con un minuto, tal vez 40 o 60 segundos para avisar que hay un movimiento. Los nuevos dispositivos que vienen, pues ya se tendrán pequeños sensores en todas las casas. Esos sensores detectarán movimiento y con inteligencia artificial podemos ir viendo incluso cómo se va, si es un terremoto, si no es un terremoto, si las zonas cómo se van dirigiendo y se van a poder estar analizando en 2 y 3 dimensiones. Entonces, hay muchas oportunidades para este desarrollo. Y por supuesto, la conclusión, ya probamos, hemos probado la tecnología de Supermap, nos ha permitido integrar información del país, de grandes volúmenes de datos, de poder programarlos, de poder analizarlos, de poder socializarlos a través de la web y de poder capturar información a través de dispositivos móviles. Entonces creo que es una excelente oportunidad para poder trabajar con esta tecnología en ese sentido. Pues bien, con esto doy las gracias y obviamente pues estoy atento a cualquier duda o pregunta. Muchas gracias.